mendiga ayuda a un anciano y descubre que es el padre del millonario del que nadie hablaba. Clara se movía por las calles con la misma sigilosa determinación que un gato callejero. El sol comenzaba a esconderse tras los edificios de cristal y acero, iluminando las sombras donde la vida se deslizaba por entre las grietas del asfalto. Buscaba cualquier bocado que aliviara el hambre que le oprimía el estómago. Las mochilas repletas de comida de los restaurantes parecían burlarse de ella, y el olor rancio de la basura era a veces su único alimento. Pero ese día, algo la impulsó a desviarse hacia el parque. Sus ojos se abrieron como platos al ver a un anciano en un banco, su imagen tan desgastada ahí. Triste que era difícil imaginarse cómo había llegado allí. Don Alberto parecía un espectro de lo que alguna vez fue. Su barba blanca, desarreglada, y su mirada perdida revelaban una vida de sufrimiento y desamparo. Estaba cubierto por un abrigo raído, y a su lado, una mochila que había visto mejores días. Algo en él, la forma en que sus manos temblaban mientras sostenía una botella de agua, la llamó. —¿Le gustaría algo de comer, señor? —se atrevió a preguntar Clara, con una mezcla de esperanza y temor. Don Alberto la miró, y en sus ojos, Clara vio una marea de recuerdos. Aceptó el emparedado que le ofreció con gratitud, sus manos temblorosas haciéndolo parecer aún más frágil. La conversación comenzó suavemente, alimentada por risas y murmullos entre los coches que pasaban. Clara le contó sobre su vida en las calles, y él, en respuesta, compartió historias de un pasado lleno de risas, familia y sí, una riqueza que un día tuvo. Los dejé, busqué una fortuna y perdí mi hogar, confesó Alberto, con una voz que se rompía como la cristalina piel de una fruta madura. Las palabras parecían pesar toneladas. Clara sintió una opresión en su pecho, un nudo que no podía ignorar. A medida que la noche avanzaba, el parque tomaba un aire de misterio. Las hojas crujían bajo los pies de los posibles transeúntes, y Clara sintió que sus propios pasos se enlazaban con una historia más grande. No sabía que don Alberto tenía otro peso. En su corazón, un hijo, Alejandro, un millonario carismático que jamás conocería la historia de su padre, al menos no en la manera en que Clara lo hacía. Alejandro había construido su fortuna ignorando la historia detrás de su propio linaje. «Viene hacia aquí», murmura don Alberto, su voz temblando. «No quiero que me vea así». Clara sintió un escalofrío. La intuición le decía que algo oscuro se aproximaba. No podía dejar que su nuevo amigo enfrentara eso solo. Pero, ¿cómo mediar entre un padre y un hijo que no se conocían realmente? Ese instante fue interrumpido cuando un misterio del pasado de don Alberto emergió como un espectro en la oscuridad, poniendo en tela de juicio todo lo que Clara había comenzado a comprender. La angustia y la confusión se agruparon en su mente. «¿Qué haré ahora?», se preguntó. Porque a veces la vida arroja sorpresas y sombras en la misma medida. Y Clara, una joven en busca de sustento, se encontraba atrapada en una red de traiciones y potencial redención. ¿Sería capaz de unir a aquellos dos hombres? ¿O se vería arrastrada a un abismo de secretos que podrían destruirlos a todos? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La declaración de don Alberto resonaba en su mente como un tambor. Se preguntaba cómo era posible que un hombre tan destrozado pudiera haber sido alguna vez alguien importante. La atmósfera se tornó pesada. La noche parecía tragarse todo a su paso. Justo en ese momento, la figura de Alejandro apareció, desdibujada por el crepúsculo. Un hombre alto, vestido con un traje elegante, que brillaba bajo las luces del parque. ¿Papá? La voz de Alejandro cortó el aire. La palabra resonó como un eco en la soledad del lugar. Clara vio cómo el rostro de don Alberto se encogía, como si lo hubieran golpeado. Era un mar de emociones, terror, amor, rabia, todo en un solo instante.
No puedes, murmuró. Sus manos temblaban al aferrarse al banco, como si intentara aferrarse a su pasada grandeza. Alejandro se acercó. El pelaje oscuro de su abrigo contrastaba con la palidez del anciano. ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué nunca estuviste ahí?, gritó con dolor. Las palabras eran dardos. Clara se sintió inmóvil, el corazón le latía con fuerza. No era solo un encuentro, era un cataclismo. Don Alberto cerró los ojos como si pudiera ocultar la verdad desnuda. Lo perdí todo, hijo. Perdí mi camino, perdí a tu madre. Cada palabra era un susurro, un intento de recordarle a su hijo que una vez fueron cercanos, que todo era más complejo de lo que parecía. Alejandro frunció el ceño, sus labios temblaban, pero Clara pudo ver que no era solo rabia. Había una profunda tristeza. Nunca supe de ti. Siempre se me ocultó la verdad. Creí que había sido abandonado, y ahora. Su voz quebrada resonaba en el silencio mientras la gente adulta pasaba sin mirar, ajena al drama. Clara sabía que algo en la historia estaba mal, algo que no había sido dicho. Ella no podía permanecer ahí. Impotente, se acercó, sintiendo que debía intervenir. Escuchen, ambos, ustedes, tienen que hablar. Aún hay tiempo para la verdad, dijo, con firmeza pero con la voz temblorosa. Sin embargo, justo en ese instante, un grito rompió la calma del parque. Un hombre apareció detrás de un árbol, su rostro marcado por un desespero palpable. «Alejandro, necesito hablar contigo». Era Marco, otro rostro conocido de la familia de Alejandro, y su expresión era de pánico. Lo que dijo luego desató un vendaval. «Tu padre ha estado en la mira de la mafia. Tienen antecedentes. Tienes que protegerte, Alejandro». Las palabras salieron disparadas, como balas. La luz de las farolas iluminó la angustia en los ojos de Clara, y la confusión se apoderó del ambiente. Don Alberto quedó helado, su mirada un abismo de miedo. Alejandro retrocedió un paso, su mente girando. «Mafia, ¿por qué no me dijeron nada? ¿Qué demonios está pasando?» El caos estalló. Las piezas de un rompecabezas que Clara pensaba entender comenzaron a dispersarse. La noche era un eco de murmullos y ecos, un laberinto sin salida. Caminaron en círculos alrededor de una verdad que había permanecido oculta durante años. Clara miró a don Alberto, su expresión cambiando. Reality se desmoronaba. «¿Qué más escondes?», preguntó con un hilo de voz. La tensión era palpable y todo se desvaneció en un instante. La vida de Alejandro y su relación con su padre pendían de un hilo. La revelación era un bombardeo. Un secreto que podría romper la relación entre padre e hijo o unirse a ellos en una lucha frente a un enemigo desconocido. Clara se dio cuenta de que la historia que creía conocer estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué secretos se ocultaban en el pasado de don Alberto? ¿Y qué haría Alejandro al enterarse de su linaje, manchado por la sombra de la mafia? El ambiente se tornó denso, casi asfixiante. Clara sentía cómo su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos mientras la tensión crecía. El aire olía a miedo. «Mafia, ¿qué demonios está pasando?». Alejandro, confundido, se tambaleaba entre la rabia y la incredulidad. Don Alberto, por su parte, lucía como si le hubieran dado un golpe al estómago. La sombra de su pasado lo atrapó con fuerza. «Espera, tenía que decírtelo», gritó don Alberto, pero sus palabras se ahogaron en el grito de Marco, quien ya estaba con ellos. El sudor perlaba su frente y sus ojos mostraban un pánico palpable. «Te están buscando. No tienes idea de lo que has heredado». Un susurro inquietante llenó el aire. Clara sintió que el tiempo se paralizaba. «¿Qué has heredado?», se preguntó, ansiosa, mientras sus ojos brillaban a la luz de las farolas. Antes de que alguien pudiera responder, un grupo de hombres robustos apareció. Venían con miradas duras y pasos decididos, y algo en su andar hacía que la piel de Clara se erizara. «Maldición. Vamos, tenemos que irnos», Marco gritó, empujando a Alejandro hacia atrás, tratando de protegerlo. Pero todo sucedió tan rápido. Un hombre del grupo sacó una pistola. El sonido del clic resonó como un trueno. La escena se tornó caótica. Don Alberto, en estado de shock, se quedó paralizado. «No, no puede ser», murmuró, el miedo estampado en su rostro. La imagen de un padre desamparado frente a su hijo, cuyas vidas se entrelazaban en un momento de disparo, era devastadora. Clara no podía quedarse de brazos cruzados. La urgencia se trasladó a su cuerpo
y sin pensarlo 2 veces, empujó a don Alberto y Alejandro hacia un arbusto. «Rápido. Por aquí». El roce de las hojas y el movimiento rápido hicieron que el corazón le diera un vuelco. Pero justo cuando pensaba que habían logrado escapar, un grito desgarrador resonó. «Alejandro, no te vayas». Don Alberto, en un arrebato, se dio la vuelta. Clara, con el alma en la garganta, observó cómo los hombres se acercaban mientras las luces de las farolas parpadeaban. Fue en ese momento, en medio del caos, cuando todo se detuvo. Un disparo. Un eco ensordecedor, seguido de un grito que helaría la sangre. Clara volvió la vista y vio a un hombre caer al suelo, su rostro una máscara de dolor. Era Marco. El pánico llenó cada rincón de su ser. El mundo se desmoronó. «No», Alejandro gritó mientras corría hacia él. El pánico distorsionó su rostro. «Marco, no». Clara sintió como el aire se hacía denso, como si el universo se detuviera en ese instante. El caos se apoderó del parque. La gente empezó a gritar, otros corrían. Clara ni siquiera se dio cuenta de que el teléfono de Marco cayó al suelo, el brillo de la pantalla encendida reflejando lo que podía ser un mensaje devastador. «Tú eres el verdadero heredero», decía el texto. «Cuidado, la mafia va por ti». Todo se volcó de repente. El secreto de don Alberto, su pasado oculto, su conexión con la mafia, lo que había tratado de esconder de su hijo. Todo salió a la luz, pero no de la manera que Clara había imaginado. Alejandro miró a su padre, la confusión y el dolor en sus ojos. ¿Qué significa eso? ¿Qué eres tú? La incredulidad llenaba su voz, mientras el cielo pareció abrirse bajo sus pies. Don Alberto solo pudo mirar a su hijo, su vida entera, desmoronándose ante el terror, el grito de Marco resonando en su mente. Clara sabía que la verdad ya no podría permanecer oculta. El aire estaba cargado de secretos y la tensión podía cortarse con un cuchillo. La noche ya no les pertenecía, estaban en medio de un juego en el que no podían confiar en nadie. Mientras la escena se deshacía a su alrededor, un nuevo misterio se cernía sobre ellos. ¿Quién había enviado aquel mensaje? ¿Qué otros secretos escondía don Alberto? Clara sintió que su pecho se oprimía con más fuerza. La vida de ellos estaba en juego, y lo único que quedaba era esperar lo inesperado. Clara se quedó en estado de shock, con el corazón latiendo descontroladamente. No puede ser, pensó, mientras su mente trataba de procesar todo lo que acababa de suceder. Alejandro estaba al borde de un colapso emocional y a su lado, don Alberto se veía totalmente desolado. El disparo que acababa de resonar como un retumbante eco en el aire les había desgarrado la realidad, y el cuerpo de Marco, tendido en el suelo, se había convertido en el nuevo horror de la noche. «¿Qué está pasando?», gritó Alejandro, las palabras saliendo entre sollozos y gritos de desesperación. Fue hacia donde yació su amigo, pero algo en el fondo de su pecho le decía que no debía acercarse. Clara lo vio tambalearse en la confusión, y un instinto primal la llevó a aferrarlo del brazo. «No, Alejandro, es demasiado peligroso», exclamó, pero su advertencia sonó débil en medio del caos. «Papá, ¿por qué?». La acusación flotó en el aire, casi como un insulto. Clara sintió que la atmósfera se volvía pesada. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Don Alberto se quedó helado, con sus ojos fijos en su hijo. Clara sabía que don Alberto tenía que explicar algo, pero en ese momento las palabras parecían negarse a salir de su garganta. La multitud del parque se paró en seco. Vieron el disparo, y el pánico estalló entre la gente. Algunos corrían, otros se agachaban. Las risas de antes se convirtieron en gritos ahogados. Clara miró a su alrededor, y notó que aquellos hombres que habían aparecido con tanta fuerza, estaban ahora a la caza. Sus miradas, como leones buscando presas. El tiempo se detuvo. «¡Corre ahora!», gritó Clara, pero la voz se le ahogaba mientras la situación empeoraba. En un destello, sus ojos se encontraron con los de Alejandro, que estaban llenos de lágrimas y confusión. Fueron esos segundos los que parecieron durar eternidades. Era como si todo el mundo se hubiera apagado. Justo en medio del estruendo, un sonido ronco rompió el silencio. Clara miró de reojo, y vio cómo uno de los hombres de la mafia arrojó algo al suelo. Fue un pequeño dispositivo que emitió un destello de luz. «Están localizando a Alejandro», gritó un hombre de entre la multitud, como si tuviera una visión clara de la crisis.
Pero cuando la luz se encendió, algo más ocurrió. Un segundo disparo resonó y para todos fue otro eco. Pero era diferente. Mierda, pensó Clara. La pesa de la realidad le cayó encima cuando vio a don Alberto caer de rodillas. Las manos del viejo temblaban mientras se tocaba el pecho, en un acto reflejo de dolor. «¡Papá!», gritó Alejandro, y su rostro se transformó al darse cuenta de que su padre había sido alcanzado. Clara se sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. «¡No, don Alberto!», exclamó. En un instante, los secretos viejos volaron en pedazos. Una revelación desgarradora la golpeó con fuerza. «¿Por qué no te fuiste antes?», se preguntó, sintiendo cómo el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La clave de todo no solo dependía de ellos, sino también de lo que un padre había decidido ocultar. El rostro de don Alberto, ahora cubierto de sudor y dolor, se volvió hacia su hijo. «No sabía que vendrían por ti», susurró, como si la vida entera le pasara factura. Alejandro, con más información que nunca, notó que la imagen del héroe que había tenido de su padre se desvanecía. «Eres un cobarde», gritó, una herida profunda propiciada por la desesperación. Todos sintieron el aire helado del horror, pero algo más estaba oculto. Clara lo sabía. «¿Qué más hay, don Alberto? ¿Qué más?», preguntó, sintiendo que la muerte podía llegar pronto para ellos. En sus ojos las palabras se ahogaban, sin saber si algo cambiaría, si alguno de ellos podría salvaguardarse una última vez antes de que el destino decidiera su final. Justo cuando el caos crecía, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Marco. Estaba vibrando en el suelo, iluminándose en un tono tenebroso. Clara lo recogió. La pantalla mostraba un texto que amenazaba con cambiarlo todo. «La venganza se cumplirá, no puedes escapar». Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué significa esto?», se preguntó mientras ansiedad se adueñaba de ella. Todo se complicaba, cada secreto se intensificaba, y el futuro parecía cada vez más oscuro. La vida de todos pendía de un hilo, y el juego apenas comenzaba. Una pregunta quedó en el aire. ¿Quién era el verdadero enemigo que había estado detrás de esta pesadilla? Clara sintió el peso del mundo sobre sus hombros, mientras el desconcierto invadía el ambiente. Las luces de las farolas parpadeaban, la atmósfera cargada de tensión y miedo. ¿Qué significa eso?, pensó, mirando la pantalla del teléfono de Marco. A su lado, Alejandro luchaba con la realidad que se desmoronaba en torno a él. El eco del grito de Marco aún retumbaba en su mente. «¿Qué están diciendo?», exigió Alejandro, su voz un torbellino de emociones. Los ojos de don Alberto, llenos de terror, recorrían la escena, buscando respuestas que parecían desaparecer entre las sombras. Las luces de las alarmas comenzaron a parpadear en el corazón del parque. Clara sintió que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Era posible que toda esta locura estuviera apenas comenzando? Ese instante de confusión se tornó en caos absoluto cuando, de repente, un gran estruendo resonó al final del parque, como un grito de advertencia que partía la noche en dos. Un vehículo oscuro, sin placas visibles, giró la esquina, haciendo chirriar los neumáticos mientras aceleraba. El ruido ahogó las voces y dejó una estela de nerviosismo. Las personas alrededor comenzaron a dispersarse, gritando, buscando cobijo, como si el propio infierno hubiera decidido hacer su entrada triunfal. «Alejandro, por aquí», gritó Clara, empujándolo hacia un callejón cercano. Don Alberto hizo un esfuerzo por levantarse, pero el pánico lo había inmovilizado. «¡Papá!», exclamó Alejandro cuando vio que su padre no lo seguía. El miedo se transformó en un torbellino de emociones en su pecho. Fue entonces cuando un nuevo mensaje iluminó la pantalla del teléfono caído de Marco, un destello que parecía gritarles que algo más profundo estaba en juego. Clara, incapaz de contenerse, se ha descendido al suelo a recogerlo. El mensaje la hizo congelarse. «Te estoy observando, no es solo la mafia. La verdadera amenaza eres tú». «¿Qué demonios?», murmuró, sintiéndose atrapada en un laberinto de confusión y terror. Alejandro, incapaz de contener su furia, gritó a su padre. «¿Qué te han hecho? ¿Por qué no me dijiste que todo esto estaba a punto de estallar?». Don Alberto, en un susurro quebrado, respondió: «No lo sabía, nunca pensé que».
pero su voz se desvaneció ante el ruido creciente del vehículo que ahora se acercaba más. La oscuridad se hacía densa, un velo que cubría cada rincón del lugar. De repente, un cristal se rompió y una figura salió disparada del vehículo. Era un hombre de cabello oscuro, con una mirada intensa que atravesaba la multitud como un cuchillo. «Alejandro», gritó con una mezcla de rencor y miedo. «Eres el único que puede despejar esto». Y en un giro que dejó a todos en estado de shock, la figura se acercó y reveló una herida en el brazo. Clara entendió de inmediato. «¿Te conoces con él?», pensó mientras el hombre se tambaleaba, buscando apoyo en un árbol cercano. «Eres tú», exclamó el extraño. La revelación encajó como una pieza de rompecabezas en la mente de todos los presentes. Clara se dio cuenta con horror de que habían miles de secretos escondidos en un solo rostro, y que en la mirada del extraño había más dolor del que alguna vez podrían imaginar. «Eres el hijo de la mafia, Alejandro. Buscamos protegerte», dijo el hombre, con la voz entrecortada. «Tu padre es el verdadero traidor». Un silencio mortal cayó sobre ellos, mientras las palabras giraban en el aire como una tormenta. Todos se miraron, incapaces de entender la magnitud de lo que acababan de escuchar. Las miradas se cruzaron como flechas. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La mirada de don Alberto se nubló, mientras la traición se gestaba entre ellos, disolviendo la línea que separaba al padre del hijo. No sabían qué significaba realmente todo eso, pero la pregunta quedó flotando. ¿Quién era el verdadero enemigo y qué historias ocultas estaban listas para salir a la luz? La noche ya no era la misma, y la vida de todos estaba a punto de cambiar por completo. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Alejandro estaba paralizado. Su rostro se tornaba pálido mientras la revelación del extraño resonaba en sus oídos. «Eres el hijo de la mafia». «¿Qué? ¿Qué dices?» Alejandro retrocedió un paso. Su mente parecía tambalear. La sombra del pasado de su padre salió a la luz de golpe, y Clara se sintió atrapada en ese momento, como si todo lo conocido se desmoronara. «No, no puede ser», gritó Alejandro, sin poder procesar. Se volvió hacia don Alberto, buscando respuestas, su voz un clamor de desesperación. «¿Te es cierto? ¿Eres un traidor?» Don Alberto, con la mirada llena de dolor, intentó hablar, pero sus palabras se atoraban. «No fue así, hijo. No tenía elección». Antes de que pudiera continuar, el hombre que había salido del vehículo oscuro se acercó tambaleándose. Clara vio cómo la sangre manaba de su brazo herido. «Escucha, Alejandro, tu padre no es el enemigo. Hay algo más grande en juego», dijo con un hilo de voz, su mirada intensa. «La mafia no solo busca a tu padre, te quieren a ti. Y a mí». «¿Por qué?», preguntó Alejandro, la rabia mezclándose con el miedo. «No entiendo nada». «Porque tú». El hombre vaciló. Miró a su alrededor como si el aire lo aplastara. «Porque tú eres el legado del poder que ellos quieren reclamar, lo que tu padre hizo, lo que está oculto. Todo gira alrededor de ti». Clara observó cómo el caos que lo rodeaba se intensificaba. El vehículo oscuro se detuvo, y de él salieron más hombres. Las luces de la sirena comenzaron a parpadear. «Base, estamos en problemas», gritó uno de ellos. La multitud comenzó a dispersarse en pánico, mientras el aire se llenaba de gritos y el sonido de pasos apresurados. «Aléjate de él». Alejandro se puso frente a don Alberto, sin darse cuenta del peligro que corría. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La situación se tornaba cada vez más tensa. Entonces fue cuando un ruido ensordecedor rompió la atmósfera. Una explosión retumbó no muy lejos, seguida de una nube de polvo que oscureció el cielo. Las luces de la ciudad parpadearon y luego se apagaron. «¿Qué fue eso?», gritó Clara, abrumada por el caos. Un hombre de entre la multitud cayó al suelo, gritando. Clara se agachó. «Es un ataque. Necesitamos salir de aquí». «Valerie», lo pensó, mientras el sudor le empapaba la frente. Pero cuando miró de nuevo, todo había cambiado. Alejandro miraba al extraño con desconfianza y asombro. «¿Qué es lo que sabes de mi padre?», apretó sus dientes Alejandro, temblando de furia. «Todo, su pasado, y lo que tú no sabes», respondió el hombre, hablando sobre la mafia y secretos familiares. «Él te ha escondido cosas. Más de lo que imaginas, se trata de lealtades y promesas. A veces hay cosas que no se pueden compartir. Y yo soy solo un peón en este juego». En ese instante,
Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre en su estado agonizante tenía la respuesta a lo que Alejandro y don Alberto necesitaban entender. Pero de repente, la figura de la mafia apareció frente a ellos, sonriendo con malevolencia. «¿Qué traición es esta?», dijo un hombre robusto con una risa aterradora. Creían que podían escapar, pero la familia siempre encuentra su camino de regreso. En un giro inesperado, el extraño se giró para enfrentar a la mafia. «No, no lo hagas», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un disparo resonó en la oscuridad. Clara sintió cómo, si el tiempo se detuviera, y un frío helado le recorría el cuerpo. El hombre cayó al suelo, otra víctima más del juego que nunca imaginaron que jugarían. Alejandro, en shock, observó cómo la mafia se abalanzaba hacia ellos. «¡Corre, ahora!», gritó Clara, sintiendo que su propio corazón se aceleraba. Pero antes de que pudieran moverse, la figura del hombre derribado sonrió con un destello de satisfacción. «Todo está por descubrirse, Alejandro. Tu pasado te está esperando», fueron sus últimas palabras, mientras su mirada se apagaba lentamente. Clara comprendió que en un solo instante, el camino que habían tomado se bifurcaba en 1000 direcciones. ¿Qué secretos guardaba realmente don Alberto? ¿Y cómo harían ahora para escapar del juego mortal de la mafia? ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué destino les esperaba? La noche se oscurecía, dejando más preguntas que respuestas. Cada latido en su pecho era un recordatorio de que estaban a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, aunque el estruendo de la mafia retumbaba como un trueno en su mente. Alejandro estaba paralizado. Su rostro se tornaba pálido mientras escuchaba las palabras del extraño. «Eres el hijo de la mafia». «¿Qué? ¿Qué dices?». La incredulidad hizo que su voz temblara. La sombra del pasado de su padre parecía crecer como una bestia en la oscuridad. «Ese no puede ser mi padre». «No, no puede ser», repitió, girándose hacia don Alberto, buscando respuestas. Sus ojos estaban desbordados de preguntas desgarradoras. Ante esto, Clara supo que la verdad dolía y que estaban en las garras de un destino que jamás imaginarían. «El pasado siempre regresa», murmuró don Alberto, intentando retener la calma, pero su voz se quebraba. Clara sentía que la tensión del momento la envolvía como una marea oscura. Todo se volvía más enredado con cada minuto que pasaba. «No fue así, hijo, te lo prometí». El hombre herido, dolorido y tambaleándose, trató de seguir hablando, pero las palabras se ahogaron en el caos que los rodeaba. «Escucha, Alejandro, lo que tu padre hizo hace años no fue solo por ti, fue para protegerte», dijo el extraño, con un hilo de voz que sonaba desgastado. Clara notó un destello en sus ojos, algo que parecía una verdad inquebrantable. Pero antes de que las explicaciones pudieran tomar forma, las luces de un automóvil oscuro se encendieron. Un grupo más grande de hombres emergió del mismo vehículo y de repente resonó un disparo. Era un ecosistema de pánico. «¡Mátenlos!», gritaron algunas voces entremezcladas con risas burlonas. Clara sintió que su corazón se caía a pedazos y comprendió que había que actuar rápido. «¡Corre, ahora!», gritó, empujando a Alejandro hacia un estrecho pasillo que los condujera lejos del fuego cruzado. Era un caos total. Gritos, humo y confusión llenaban el aire. Clara miró atrás y atrapó el rostro de don Alberto, desolado pero decidido. «Vámonos», le dijo con urgencia. Las luces del parque parpadearon como un guiño siniestro. Las sombras de la mafia se cernían sobre ellos, y un alarido desgarrador cortó el aire. Clara se dio la vuelta. El hombre herido estaba tendido en el suelo, disparado por un grupo enloquecido. «¡No!», Alejandro gritó. Su cuerpo temblaba, las lágrimas corriendo sin parar. En un giro inesperado, el hombre que había caído a sus pies levantó la mano, y con una voz entrecortada gritó: «Es un engaño». La multitud se paralizó un momento. «Don Alberto es tu verdadero enemigo, no yo. Él te ha manipulado desde el principio». El silencio se volvió abrumador. Clara sintió que el mundo se derrumbaba una vez más. Tantos secretos revelados, pero uno más impactante ahogaba a todos los demás. Ella esperaba que la verdad liberara a todos, pero en su lugar había más oscuridad, más traiciones. «No es cierto, no digas eso». Alejandro avanzó, con furia y confusión.
pero la verdad sonaba como un eco en sus oídos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque el hombre se retorció en el suelo, presionándose el pecho. Su ambición ha destruido todo lo que alguna vez aprecié. Él está detrás de esto, Alejandro, no yo. Don Alberto retrocedió, su rostro reflejando el horror de las revelaciones. No, no puede ser. Su voz era un grito desolador. Intenté protegerte. Clara observó cómo la atmósfera cambiaba, convirtiéndose en un paisaje de sombras y traiciones. Las luces intermitentes se apagaban y volvían a encenderse, creando un espectáculo casi macabro. Ella no sabía en quién confiar, pero lo que sí sabía era que el juego no había hecho más que comenzar. Mientras una pregunta latía humillante en su mente, un segundo disparo retumbó, y los ecos de la traición se sentían como un peso sobre sus hombros. ¿Cuál era la verdad, realmente?, se preguntó. La respuesta se desvanecía en la niebla de la incertidumbre. El parque se sumía en el caos nuevamente, y Clara comprendía que debían escapar. «Vámonos», gritó, pero el pasado los alcanzaba como un fantasma. ¿Qué más tenía guardado don Alberto que podría cambiarlo todo? La noche oscura les daba la bienvenida, pero el desenlace de su historia aún estaba por escribirse. Todo se volvía borroso, un laberinto en el que cada decisión podría ser la última. Clara, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo, se dispuso a seguir, sin saber que el verdadero reto apenas comenzaba. Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si un manto de pesadilla hubiera caído sobre ellos. La revelación del extraño resonaba en su mente, mientras las luces de las sirenas comenzaban a alejarse en el horizonte, como un recuerdo de lo que estaban a punto de perder. En ese instante, cada segundo se sentía como una eternidad. «¡Corre, ahora!», un grito desgarrador salió de sus labios. Alejandro la miró, el rostro descompuesto, los ojos llenos de desconcierto. «¿Por qué me dices eso? Este es mi padre. ¿Cómo puede ser el enemigo?». Su voz temblaba entre la rabia y el dolor. «No es el momento de dudar». Clara tiró de él sabiendo que tenían que escapar. El hombre herido estaba en el suelo, a un paso de la muerte, y todo giraba en torno a ellos como si el caos estuviera a punto de consumirse todo. La marabunta de la mafia se acercaba, sus sombras alargadas alargándose con cada paso. Cuando Clara volvió a mirar, notó que dos de los hombres llevaban algo brillante en las manos. Un destello que al principio pensó que era una ilusión, se convirtió en una amenaza tangible. Eran armas. «No puede estar pasando esto», pensó, sintiendo que el miedo la acercaba. «Esto es tu culpa», gritó Alejandro a su padre. «Tú nos metiste en este lío». Clara sintió un nudo en el estómago cuando las palabras salieron disparadas. Era un momento explosivo que podía cambiarlo todo. «¿De qué estás hablando?». Don Alberto parecía estar al borde del colapso. Su rostro se torcía entre la desesperación y el dolor de ver a su hijo dudar de él. Clara sabía que no podían quedarse ahí. Debían moverse, pero la historia que estaban viviendo se complicaba al instante. Fue entonces cuando de repente, un estruendo sacudió el lugar. Un automóvil oscuro apareció, patrullando la escena como un depredador, y cuando se detuvo, la puerta se abrió con un chirrido desgarrador. Clara sintió que todo se detenía. Un hombre de gran estatura y rostro cubierto por una máscara surgió de dentro. Con movimientos rápidos, empezó a apuntar su arma hacia ellos. «Están todos condenados», gritó, lanzando una sentencia que resonó en sus oídos. «Nadie se va a ir». El tiempo pareció detenerse. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos ahogados, y sin pensarlo, Clara se lanzó hacia Alejandro, empujándolo al suelo. «¡Baja!». El disparo resonó, pero lo que vino después fue inimaginable. Un potente destello llenó el aire. «¡No!». Clara apenas pudo gritar antes de que la explosión la sacudiera. Fue un rugido ensordecedor, como si el mundo entero estuviera colapsando. La onda expansiva lanzó a todos al suelo. Ella sintió un dolor zumbante en su cabeza, y el suelo desapareció debajo sus pies. Cuando volvió a abrir los ojos, todo era caos. Gente corriendo en todas direcciones, la oscuridad se tragaba rápidamente el lugar. Pero lo peor fue lo que vio a su lado. Alejandro y don Alberto estaban inmóviles, atrapados en la confusión. Clara sintió el pánico subir por su garganta. «¡Alejandro! ¡Don Alberto!», gritó, tratando de encontrar su voz.
Sus corazones latían violentamente. Justo en ese momento, un sonido distinto resonó en el aire. Un susurro apenas audible entre el horror. La verdad está viva. Esa frase, como un eco lejano, hizo que el mundo de Clara se detuviera. Ella miró a su alrededor, buscando al extraño que había mencionado esas palabras. Pero no había nadie. ¿Qué significa eso?, se preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Una verdad oscura se desplegaba lentamente, arañando su mente. ¿Qué? ¿Habían desenterrado? Algo en el aire parecía diferente, como si la revelación de ese hombre herido hubiera desatado un poder que alguien creía oculto. Mientras se levantaba, Clara buscó a Alejandro, solo para verlo avanzar, pero en un instante iluminador notó el brillo de un objeto en su mano. Un pequeño dispositivo que había caído del hombre herido. Un reloj antiguo, con inscripciones que Clara no podía leer. Pero algo dentro de ella se apagó. «Alejandro, dame eso». Pero él no la escuchó, sumergido en un trance, girándose hacia don Alberto. «¿Esto es tuyo?». Una sombra de confusión y miedo cruzó su rostro. Clara se acercó con ansiedad. Miró a don Alberto, cuyos ojos reflejaban un terror que parecía emanarse de algo más profundo. En ese instante, la verdad no solo estaba viva, sino que estaba a punto de manifestarse con una ferocidad inimaginable. «¡Malo! ¡No lo toques!», gritó don Alberto, pero ya era demasiado tarde. La energía del reloj comenzó a brillar, iluminando el rostro de Clara en un resplandor sobrenatural. Lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Un grito resonó en el fondo del parque, y las luces comenzaron a encenderse, revelando en las sombras algo que no deberían haber encontrado. En ese instante, todo cambió. La mafia empezó a retroceder, aterrorizada por la revelación que Clara y el grupo estaban a punto de descubrir. «¿Qué hemos hecho?», pensó Clara mientras miraba el reloj, sintiendo el peso del destino caer sobre sus hombros. La noche se oscurecía aún más, y el futuro no era nada claro. La historia de ellos no era solo un juego de enseñanzas y secretos, sino la barricada de dos mundos colisionando. ¿Qué misterios se desvelarían ahora que todo estaba al límite? ¿Podrían enfrentar las verdades ocultas que habían permanecido a la sombra durante tanto tiempo? La noche apenas comenzaba, y Clara sabía que el desenlace sería devastador. Clara sintió cómo el aire se volvía espeso, como si cada respiración fuera un desafío. El reloj brillaba en las manos de Alejandro, y las palabras del extraño retumbaban en su mente. La verdad está viva. Era como si todo en ese jardín de sombras estuviera a punto de explotar. En medio del caos, su corazón latía con fuerza mientras miraba a don Alberto, buscando respuestas en su rostro marcado por el miedo y la angustia. ¿Qué significado tenía ese reloj? ¿Qué secretos ocultaba su padre? «El pasado siempre regresa», murmuró don Alberto, intentando calmar a su hijo, pero su voz era un hilo tembloroso. Clara vio a Alejandro luchar por comprender, sus ojos llenos de confusión y rabia. «No puedo creer que me hayas mentido, papá. ¿Por qué nunca me dijiste nada?». Un grito desgarrador cortó el aire. «¡Alto!». La voz era familiar. Clara se giró de golpe. Era Marco, el amigo de Alejandro, arrastrándose del suelo, su herida aún fresca, pero su mirada fija en ellos. «Alejandro, no lo toques», gritó, intentando levantarse a pesar del dolor. La desesperación llenó el espacio. «Mierda, Marco, ¿qué haces aquí?». Alejandro apenas podía contener su furia, pero el comportamiento errático de Marco comenzó a preocupar a Clara. Sin embargo, no había tiempo para sopesar. La tensión acumulada explotó cuando un hombre salió del vehículo oscuro con más rapidez de la que ella pudo imaginar. Su rostro era un remolino de furia y determinación. «Aléjate de mi hijo, don Alberto». El vozarrón hizo eco en el parque y dejó a todos paralizados. Clara sintió la presión en su pecho intensificarse. La secuencia de eventos era un caos absoluto. La mafia, el reloj, los secretos familiares. ¿Cómo se había transformado todo en una pesadilla? «¿Quién eres tú?», boqueó Alejandro, volviéndose hacia el nuevo intruso, casi como si pudiera encontrar en su rostro respuestas a tantas preguntas. «¿Qué sabes de mi padre?». «Soy David», dijo el hombre, su mirada fija en don Alberto con una mezcla de rencor y dolor. «Soy el hermano de tu madre, y tengo que decirte la verdad.
El impacto de sus palabras fue como un estallido. Clara sintió que el mundo se detenía nuevamente. Un hermano. ¿Qué quería decir eso? Don Alberto dio un paso atrás. La palidez de su rostro era perturbadora. ¿Por qué no me dijiste que tenías un hermano? ¿Qué más me has ocultado? Alejandro miró a su padre, su voz rota llenando el vacío que había entre ellos. No lo sabía, exclamó don Alberto. Su sinceridad parecía genuina. Tu madre, ella nunca habló. De él, no quería que te involucraras en su pasado, pero ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Alejandro apretó los puños. Su ira era palpable. El silencio se volvió ensordecedor. La tensión era un resorte al borde de romperse. David los miró. Su rostro destilaba angustia. Porque la mafia no solo persigue a don Alberto. Te buscan a ti. Tú eres el heredero de un legado mucho más oscuro del que imaginas. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Todo en su interior se revolvió. ¿Qué miedo estaba ocultando don Alberto? ¿Qué legado era ese que involucraba a su madre? La confusión comenzaba a fraguarse en el aire, como un veneno. ¿Qué más esconden ustedes? Clara se atrevió a preguntar. Don Alberto y David. Se cruzaron miradas, un duelo silencioso de secretos compartidos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Marco, aún en el suelo, alzó su mano temblorosa y sus ojos se abrieron como si hubiera recordado algo crucial. El reloj. Es un mapa, es una trampa. Su voz se convirtió en un grito, pero ya era tarde. Clara sintió que algo oscuro se abalanzaba sobre ellos. Justo cuando la realidad se concretaba, sonó un disparo. Un silbido desgarrador atravesó la noche y todo se desmoronó. Clara contempló el caos que se desataba a su alrededor mientras una sensación de impotencia llenaba su pecho. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó. El desenlace era incierto. Mientras los ecos del disparo se desvanecían, la noche se envolvía nuevamente en misterio. El reloj, el hermano oculto, la mafia, la verdad reclamaba su precio, y cada segundo podía costarles la vida. Clara no sabía qué destino les esperaba. La oscuridad se cernía sobre ellos, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La explosión resonó como un trueno en sus oídos. Clara sintió que el tiempo se congelaba, el eco del disparo vibrando en su pecho. El cuerpo de Marco yacía en el suelo, y en un instante todo el horror tomó forma ante ellos. La mafia avanzaba como sombras voraces, pero habían emergido verdades más profundas. ¡Marco, no! ¡No! Alejandro soltó un grito desgarrador, su voz temblorosa al mismo tiempo que sus manos buscaban aferrarse a la realidad. Don Alberto se abalanzó hacia su hijo, pero la desesperación lo mantenía atado a su sitio. «¡Joder, qué hemos hecho!». La rabia y la confusión brotaron de Alejandro como un torrente. «Tú, papá, ¿por qué nunca dijiste nada?». David, el hermano oculto, se interpuso, su rostro lleno de angustia. «Escucha, Alejandro. Tu padre intentó protegerte, pero no pudo predecir el peligro que se avecinaba. Cuando el estruendo de sirenas inundó el aire, Clara supo que el momento de actuar había llegado. «Tenemos que irnos, ya». La urgencia llenaba cada rincón de su voz. No había tiempo para el rencor. El reloj seguía brillando, un símbolo del legado entrenzado en sombras y secretos. Desesperados, se movieron hacia un callejón cercano, las luces mortefinas haciendo eco de su prisa. Clara miró hacia atrás. Los hombres de la mafia se acercaban, sus pasos resonaban como un tambor de guerra. La adrenalina se disparó en su cuerpo, el miedo transformándose en una necesidad de supervivencia. «¡Ayúdame, Alejandro!», grita Marco, arrastrándose sobre el asfalto, su rostro cubierto de sudor y dolor. Las pulsaciones de la noche parecían retumbar como su corazón. Don Alberto se volvió hacia su amigo, preparado para arrastrarlo a la seguridad, pero su respuesta quedó ahogada en el caos. Un segundo disparo resonó, y el tiempo pareció detenerse. Clara giró la cabeza, captando la reacción de terror en los rostros de sus compañeros. La imagen de Marco, ahogada en su dolor, marcó una línea entre la vida y la muerte. «No, no, no», pensó, el reloj en manos. De Alejandro comenzó a emitir una luz tenue, un símbolo de esperanza, y su brillo parecía revelar cada secreto enterrado. Esto podría ser la clave», balbuceó, sus ojos fijos en su padre. La esperanza chispeaba en el aire, pero la lucha por el control seguía en aumento. «Alejandro, dame eso». Clara sintió que su corazón latía a 1000 por hora. «Podríamos salir de esto.
Tal vez sepas cómo detenerlos. Mientras él dudaba, un súbito estallido de luz iluminó el callejón. Los hombres de la mafia sintiéndose frenéticos. «Es una trampa», David grita. «No lo toques, Alejandro, sal de aquí». El pánico se hizo palpable. Cada uno de ellos era una pieza en un juego mortal. Clara sintió que la desesperación la consumía cuando se desplomó, un miedo helado abrazándola. «No podemos quedarnos aquí, nos matarán». Justo de repente, el eco del pasado resuena de nuevo. Las revelaciones finalmente emergieron, como un torrente que arrastra todo a su paso. La verdad sobre el legado de la mafia ya no era solo palabras vacías. El tiempo para enfrentar a los fantasmas del pasado había llegado. Con un grito liberador, Alejandro levantó el reloj aún más alto. La luz se intensificó, el resplandor envolviendo a todos. «Esto es nuestro, papá. Tú no eres el monstruo». Su voz resonó en el caos. Más que un grito, era una declaración. La mafia se detuvo al instante. Una sombra de duda cruzó sus ojos. En ese momento crucial, el silencio se asentó. La revelación no era solo de paternidad, era del poder que residía en ellos. «Es nuestro momento. Juntos podemos enfrentarlos». Clara les instó, sintiendo una chispa de esperanza que se encendía en medio del horror. Ellos asintieron, buscando la fuerza en su vulnerabilidad, en lo que habían descubierto juntos. Las luces del reloj brillaron con un fulgor casi sagrado, y la verdad comenzó a liberarse. Todo estaba en juego, pero a través del remolino del caos, Clara entendía que el futuro aún estaba por tejérsele. Con un grito de unidad, se lanzaron hacia la mafia, decididos a reclamar su destino. La lucha final estalló alrededor de ellos, gritos y disparos resonando como el eco de una batalla ancestral. Las sombras comenzaron a diseminarse, y cada paso en dirección a la luz significaba un nuevo comienzo. Finalmente, el reloj dejó de brillar, y cuando la última sombra fue desvanecida, el silencio se apoderó del parque. Clara, Alejandro y don Alberto se pararon entre escombros, agotados pero invictos. La libertad era suya, y aunque las cicatrices del pasado seguirían ahí, habían luchado juntos y sobrevivido. «Se acabó», murmuró Alejandro, mirando a su padre con un destello de comprensión. «Todo lo que hemos pasado nos ha moldeado». Clara sonrió a pesar del cansancio. Habían encontrado su camino. Con el horizonte iluminado por los primeros rayos del amanecer, sabían que la historia no terminaba, sino que comenzaba de nuevo. «Ahora somos un nuevo legado», dijo don Alberto, su voz clara y firme. Pero, en ese instante, Clara sintió la presión del tiempo. Mirando a los tres, conocía la importancia de compartir su historia, de no perder lo que habían construido. «Amigos, ahora es el momento de ser parte activa. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Derriba ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y propagar más relatos como este. Y por favor, inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar este canal. No esperes ni un segundo más para compartir este